el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y verso 1. Acuérdense que estamos viendo la vida de David, la trayectoria de David. Empezamos, hermano, en enero, viendo a David. La primera semana de enero empezamos viendo a David y legalmente ya terminamos prácticamente el año, mi amado hermano, y no vamos quizás ni a la mitad, ¿verdad?, de lo que es, hermano, legalmente la vida de David, las riquezas que podemos encontrar precisamente en el transcurso de la vida de este personaje, con sus altas y con sus bajas, con sus victorias y con sus derrotas. Lo podemos ver, hermano amado, a este gran estratega militar y también, hermano, gran alabador del Señor. Entonces, le digo, esta mañana quisiéramos ver, el tema le hemos titulado David y el arca del pacto. David y el arca del pacto. Entonces vamos a ver en el versículo 1 que dice la escritura, volvió David, oiga qué importante es que nosotros estemos reunidos, que no estemos, hermano, juntos como un montón de gente, ¿verdad? Ahí no, sino que el propósito, hermano, es que haya reunión, dice amén, que haya unidad cuando nosotros nos juntamos y que no sea solo un juntar de gente y cada gente con su pensamiento y cada gente, mi amado hermano, con su muchas veces propia visión o su propio interés. No, aquí todos tenemos, mi amado hermano, un deseo, un anhelo, y es precisamente agradar el corazón de Dios y atraer la presencia de Dios a nuestros medios. Esa es la intención, hermano, primordial nuestra. Pero volvió David a reunir a todos, aleluya, porque no queremos que nadie se quede afuera, mi amado hermano. Todos debemos de involucrarnos en el propósito divino, en el propósito, mi amado hermano celestial. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pero el propósito, hermano, legalmente de David, era traer el arca del pacto, la presencia de Dios. Porque leemos la escritura, mi amado hermano, y las escrituras nos enseñan que desafortunadamente el pueblo de Israel pasó muchos años sin la presencia y añorando precisamente el arca del pacto. Pero yo me hago una pregunta, hermano amado, y la pregunta que yo me hago es, ¿verdad?, ¿por qué habían perdido el arca? ¿Por qué habían perdido la presencia, mi amado hermano, del Señor? Y nosotros tenemos que entender que hay diferentes razones por las cuales, hermano, el arca se pierde. Pero esta gente que había perdido el arca, la añoraba. Y la añoraba por una razón, porque la había experimentado. Había, hermano, la había conocido, la había experimentado, y por eso la añoraba.
Toda gente, mi amado hermano, que en algún momentito ha tenido un encuentro verdadero y ha experimentado, hermano amado, la gracia, la misericordia, la bondad del Señor, la presencia del Señor, podrán pasar años, podrán pasar meses, hermano amado, pero siempre habrá un vacío en su corazón y esa persona añorará en lo profundo de su corazón, va a añorar precisamente la presencia de Dios. Y jamás su alma va a estar, hermano, en paz, hasta que no haya una restauración de aquella presencia a su vida. Porque ahí es donde nosotros nos encontramos, hermanos, verdaderamente realizados. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Pero ¿por qué se puede perder el arca? ¿Por qué se perdió el arca, hermano amado? El arca se puede perder por muchas razones. Usted puede experimentar muchas veces un hermano amado, un tipo de pérdida de esa naturaleza. ¿Pero por qué? Muchos hermanos se debe precisamente a un descuido. Se descuida, mi amado hermano, la vida espiritual, la vida devocional. Y ese descuido empieza a traer como consecuencia una frialdad. Y entonces por descuido la gente empieza, hermano, a alejarse poco a poco de Dios. Nosotros nos alejamos, hermano, poco a poco de Dios, porque es el ser humano el que se aleja. Dios siempre va a estar en su lugar. Pero nosotros nos vamos alejando poco a poco. Y entonces le digo, un tipo de descuido. O hermano, muchas veces le digo también, podemos nosotros perder el arca porque definitivamente caemos en un tipo de cautividad. Por X motivo abrimos puertas, hermano, a lo malo y de repente somos llevados cautivos, caemos en cautividad. Y usted no me dejará mentir que hay un salmo donde dice, los que nos habían llevado cautivos, nos decían, cantadnos algunos cánticos de Sión, algunos cánticos que ustedes ya saben, cántennos. Y estas personas que habían sido llevadas cautivas decían, ¿cómo cantaremos el cántico de Jehová en tierra extraña si somos cautivos? Entonces, por medio de ser llevado cautivo, desafortunadamente uno pierde por años la presencia del Señor. Porque esos que fueron llevados cautivos pasaron 70 años en la tierra, hermano, babilónica, alejados precisamente de aquella presencia preciosa. Pero siempre hay un tiempo en el cual Dios visita, mi amado hermano, para traer libertad a su pueblo. Aleluya. Y cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra lengua se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, dice la palabra. Aleluya. Entonces puede ser, le digo, por descuido. Puede ser por cautividad o puede ser, hermano, por alejamiento. Entonces leemos nosotros en 1 Samuel capítulo 7 y verso 2, para irle poniendo un poquito, hermano, de base. Dice la escritura, 1 Samuel capítulo 7 y verso 2. Y aconteció o sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Lo añoraba. ¿Pero por qué lo añoraba? Porque le digo, lo había conocido, pues. Por eso lo añoraban. Porque usted no añora algo que en realidad, hermano, no conoce. Por ejemplo, usted añora muchas veces su patria.
Usted añora su Guatemala querida. O como dijo Rigo Tobar, su Matamoros querido. Pero hermano amado, usted añora su tierra. Usted añora su Salvador. Usted añora su México, Ciudad de México, ¿verdad? Usted lo añora. Pero le digo, porque usted ahí quizás nació, ahí creció, ahí conoció a su pareja, ahí tuvo experiencias, ¿verdad? Y usted añora los campos de fútbol de Guatemala, usted añora muchas veces, le digo, la comida de Guatemala, usted añora muchas cosas. Pero muchos de sus descendientes que no conocen Guatemala, no añoran Guatemala, porque no conocen Guatemala, aunque tal vez, le digo, pudieron haber nacido en Guatemala, pero se los trajeron al año, a los 2 años, a los 3 años, y no tienen ningún recuerdo legalmente de la ciudad donde, le digo, usted lo pudo haber traído, pues. Pero cuando usted ya creció, experimentó, conoció, entonces usted sí va a añorar. Por eso la gente que añoraba el arca era la gente que la había experimentado, que la había palpado. Y entonces esa palabra, mi amado hermano, añorar, es una palabra que se pronuncia najá. Y esa palabra añorar quiere decir también gemir, lamentar y llorar. Porque cuando usted, le digo, ha experimentado lo que es Dios, lo ha llegado a conocer. Yo le he dicho a usted y todo este año se lo he estado repitiendo, no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Mucha gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Pero cuando usted ha llegado a conocer a Dios, y usted por X motivo, la presencia se aleja o usted se aleja de esa presencia, va a llegar, hermano, el momento en que usted se va a lamentar. Y usted va a llorar. Usted va a llorar porque va a extrañar en el fondo de su corazón. Su corazón en el fondo va a gemir por esa presencia bendita. Dice amén. Entonces David, hermano, que se da cuenta que el arca ha pasado 20 años alejada precisamente, o el pueblo 20 años alejado el pueblo, hermano, de esa presencia bendita. David tuvo la buena intención de traer el arca, hermano, del pacto e involucrar al pueblo de Dios en una relación nuevamente, mi amado hermano, ¿verdad?, con la presencia del Señor. Era una buena intención, era un buen deseo, era un buen propósito, no hay duda de eso, mi amado. La intención del corazón de David era buena, era genuina. Pero, hermano amado, desafortunadamente fracasó en ese intento la primera vez. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, hermano, analizar en esta mañana también. ¿Por qué David, hermano, fracasó en ese intento de traer el arca? Si era un buen, hermano, propósito, un buen deseo. Pero más sin embargo, hermano, hubo fracaso. Y el fracaso se debe, hermano, a que las cosas no se hacen como Dios dice o como la palabra dice. Usted puede tener muy buenas intenciones, pero si no hace las cosas como la palabra dice, usted, yo y cualquiera estamos destinados, hermano, en el aspecto de las cosas de Dios, a fracasar. Porque Dios quiere que se hagan las cosas como Él dice en su palabra y no como nosotros pensamos. ¿Sí me explico? Porque esto no es, mi amado hermano,
como correr un negocio en lo natural. No, 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 no. Esto, hermano amado, tiene que ver con asuntos espirituales y con asuntos, hermano, delicados. Dice amén. Entonces, le digo, trajo fracaso y trajo frustración a la vida de David. Porque David se frustró. David se frustró y en su momento no entendió por qué aquel buen propósito había traído muerte. ¿Por qué aquella buena intención de traer el arca del Señor, la presencia, hermano, había resultado en muerte y en tropiezo? Porque la Escritura dice que los bueyes tropezaron. Y muchas veces Dios hace tropezar las formas humanas. Dios hace tropezar, hermano, cosas que no están de acuerdo a su palabra y como Él lo ha estipulado. Por eso muchas veces tropezamos. Y qué bueno cuando usted tropieza, porque tropieza para su propio bien. Y qué bueno cuando usted no solamente tropieza, sino aprende del tropiezo. Porque hermano amado, le digo, tropezar es para nuestro bien muchas veces. Y para que aprendamos de ese tropiezo. Le digo que el fracaso es un maestro. No el más agradable, pero es un maestro. Y cuando usted tropieza, hermano, pues aprende la lección si es un buen alumno. Y no va a querer tropezar de nuevo y con la misma piedra, como dijo alguien. Pero si usted tropieza de nuevo y con la misma piedra y otra vez, hermano, el mismo problema, el mismo error, la misma situación, entonces quiere decir que ya hay algo, hermano, muy grave, ¿verdad?, dentro del alma. Pero el Señor hizo que los bueyes tropezaran. Y como que el arca se iba, hermano, a caer. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero les digo, muchas veces hay maneras humanas que Dios hace tropezar. Entonces leamos, hermano, en 2 Samuel 6:3. Ya cuando David dice, mi amado hermano, que va con todo el pueblo a traer el arca. Miremos los transportadores del arca. Y usted ya lo ha oído, no es nada nuevo, yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero legalmente, mi amado hermano, desde ahí se empieza a ver ya un error en la manera de transportar el arca. Porque dice el verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Entonces, mi amado hermano, como que David en su momento, él quiso ser, hermano, un personaje que innovara, innovador. Una manera diferente de traer el arca. El arca ha sido transportada por cientos de años de una forma. Pero yo creo que como que ya es hora de innovar. Ya es hora de traerla de otra forma. Pero si la manera, hermano, a la manera que la habían traído era la manera de Dios y había sido siempre un éxito. ¿Por qué, hermano, cambiar y tratar de innovar? Y lo más triste es que él estaba innovando, hermano amado, en base a un ejemplo. Estaba innovando en base al ejemplo, hermano, de los filisteos. Porque fueron los filisteos a través de sus adivinos y sus brujos y sacerdotes los que enviaron el arca, hermano, a Israel en un carro nuevo.
Ellos fueron, hermanos, los que dijeron, pongamos el arca del Señor, la presencia del Señor, en un carro nuevo. Y la enviaron y ahí estuvo 20 años estancada. Porque la manera de los hombres estanca la presencia de Dios. Cuando llegó, hermano, el arca a este lugar, Kiriat Jearim, ahí se quedó porque Dios había manifestado que le desagradaban muchas cosas y le desagradaba la manera en que los filisteos habían hecho las cosas también. Pero más sin embargo pasaron 20 años y David, cuando la va a traer, él le digo, quiere innovar en ese sentido. Y quiere, hermano, de alguna manera traerla de esa forma diferente. Sin darse cuenta, mi amado hermano, que iba precisamente a desagradar al Señor. Aleluya. Porque era una manera legalmente de copiar lo pagano, copiar lo mundano. Traerla en el carro nuevo era traerla a la manera de los filisteos. Y usted y yo tenemos que aprender de que ahorita hay mucho de ese movimiento, desafortunadamente, dentro del cuerpo de Cristo. En muchos lugares, hermanos, la manera de transportar la presencia de Dios, de querer transportarla, es una manera totalmente, hermano, contraria a la palabra de Dios. Y le digo, el pueblo de Dios muchas veces está incluso alabando a Dios, hermano, al son que le toque. Y yo estaba en la radio y le decía a mi hermano Juan, en este último tema, hermano, usted sabe que yo soy bien cuidadoso de lo que hablo en la radio, ¿verdad? Por muchas razones. Pero llegué a un punto, hermano, donde el Espíritu de Dios no me permitió callarme. No me permitió, hermano amado, le digo, y yo estaba hablando, hermano, acerca de todo esto, de la alabanza y muchas cosas, ¿verdad? Y entonces empecé, mi amado hermano, a enseñar en la radio, incluso yendo, le digo, en contra de lo que ellos mismos tocan, pues, de lo que ellos mismos ministran. Pero le decía yo a Juan, mira, le dije, yo me estoy metiendo, puedo meterme en un problema porque me pueden sacar de la radio. Pero yo tengo que seguir la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer la palabra y lo que el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón. Y entonces, hermano, pues a enseñar la realidad, porque mucho pueblo, le digo, desafortunadamente le están metiendo carro nuevo, y la gente bien contenta, hermano, con el carro nuevo. Porque aparentemente usted se va a dar cuenta que había alegría, había algarabía y todo eso, ¿verdad? Pero, hermano, no era algo que a Dios le agradaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, por favor, es bien importante entenderlo. Porque el arca del pacto era el objeto más sagrado del mobiliario del tabernáculo. Dentro del tabernáculo habían objetos muy, pero muy sagrados, hermano. Como era, hermano, el altar del incienso. Como era el candelabro, hermano, la menorá. Como era, mi amado hermano, la mesa de los panes de la proposición. Pero lo que era, hermano, pero súper santísimo, hermano, y delicado, era precisamente el arca del pacto, porque representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y porque esa arca, hermano, representaba la presencia de Dios y contenía 3 elementos súper preciosos, hermano, en contenido para el pueblo de Dios. Número 1, esa arca tenía adentro, tenía las tablas de la ley. Figura, hermano amado, de los mandamientos y las ordenanzas del Padre.
Número 2, tenía la vara de Aarón, que representa, mi amado hermano, el poder de Dios por medio del Espíritu. Porque, hermano, fue la vara de Aarón la que reverdeció, la que volvió, hermano, a la vida. Y el Espíritu Santo, hermano, eso es lo que hace. Nos hace reverdecer a nosotros. Y nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos hace volver a la vida. Por eso dice que si el Espíritu de aquel hermano que resucitó a Cristo de entre los muertos, porque fue por medio, hermano, del poder del Espíritu Santo que Jesucristo se levantó de la tumba. Aleluya, gloria a Dios. Entonces era un objeto, hermano, le digo, sagrado. Era algo, hermano, muy lindo, porque contenía contenía la vara y luego contenía el maná. El maná que dijo Jesucristo, yo soy el pan que descendió del cielo, hermano amado. Entonces no era cualquier, hermano, cosa. Dice amén. Aleluya. Entonces, como no era cualquier cosa, era transportar la presencia de Dios con estos elementos de bendición. Entonces Dios mismo fue el que estableció la manera, la forma en que debía de hacerse. Y por eso es que nosotros debemos de buscar por guianza de Dios la forma y la manera como la palabra ha establecido. Dice amén. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 15, porque vamos a estar leyendo también Primera de Crónicas 15, porque yo le decía a usted que es la misma historia, pues. En Primera de Crónicas, capítulo 15, cuando lo tenga me dice amén. Ya lo tienen, gloria a Dios. Entonces dice Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 15. Dijo el Señor, los hijos de los levitas traerán el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés. Porque el arca no podía ser tocada. El arca no podía ser tocada, no podía ser manipulada, hermano. Por eso el arca tenía las barras. Nadie jamás podía tocar el arca. La transportaban, hermano, poniéndole las barras sobre las 4 argollas que tenía y entonces se la ponían, hermano, sobre los hombros. Por eso no era, hermano, sobre un carro nuevo, era sobre los hombros, dice, hermano, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Por eso las cosas las hacemos conforme a la palabra del Señor. No podemos innovar una manera, hermano, nueva conforme nosotros creamos, pretendamos o nos imaginemos. No, no, no y no. Dice amén. Y esa debe ser la mentalidad, hermano, del pastor. La mentalidad de Julio como dirigente, la mentalidad de los músicos y la mentalidad de todo el pueblo de Dios. Para que todo el pueblo, hermano, empujemos a la búsqueda de Dios, pero a la manera divina, a la manera de la Escritura. Aleluya, dele palmas al Señor, gloria a Dios. Era, hermano, lo que decía Números capítulo 7. Y verso 9. Pero los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros. ¿Qué llevaban sobre sus hombros? Los objetos sagrados. Entonces, hermano amado, esto nos lleva a algo. Nos lleva, hermano, oiga esto.
¿Por qué Dios quería que el arca fuera llevada sobre hombros? ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo sintamos el peso, hermano, el peso. Usted tiene que aprender a sentir el peso de la gloria de Dios. Aleluya. Porque sentir el peso de la gloria de Dios va a producir en nosotros responsabilidad. Cuando la gente, hermano, siente, palpa el peso de la gloria de Dios, se vuelve responsable de lo que le es delegado en Dios. Porque siente el peso de esa gloria. Cuando usted no siente el peso, usted trata su privilegio como lo que sea. ¿Sí me explico? Porque no lleva, hermano amado, en la presencia en sus hombros. Entonces no siente una responsabilidad. Yo tengo que sentir responsabilidad, hermano, de las cosas que estoy haciendo, porque son, mi amado hermano, cosas que tienen que ver con lo sagrado. Dice amén. Y cada uno de los que estamos en este lugar debemos de sentir, hermano, la responsabilidad. Por eso es que cuando usted siente el peso de la gloria de Dios, usted se vuelve responsable. Los músicos se vuelven responsables para estar en los ensayos, responsables, hermano amado, para estar a tiempo, responsables para cómo me visto, responsables, hermano, del testimonio que tengo que dar. Porque la gloria de Dios, hermano, está en mi vida. ¿Sí me explico? Llevamos ese peso de responsabilidad. Voltea a ver a su vecino y tienes un peso de responsabilidad. Aleluya. Pero es un peso, mi amado hermano, glorioso. Por eso dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque, hermano amado, es una bendición, es un peso de gloria. Es un peso, hermano amado, porque, hermano, le digo, es una bendición. Dice amén. Pero ese fue el primer error de David. Porque aquellos hermanos no sentían el peso. Iba sobre la carreta, no sentían el peso. Por eso mientras le digo a usted, quiera transportar la presencia de Dios en una carreta y usted no sienta eso, siempre va a ser irresponsable. Porque no siente el peso. Porque la está transportando en una carreta de buenos deseos, de buena intención. ¿Sí me explico? Y no, hermano, en los hombros de la responsabilidad. Entonces, ese fue el primer error. Pero otro error, hermano amado, fue que David puso 2 elementos, ¿verdad?, a que guiaran el carro. Entonces, estas personas pasaron, hermano, la gente pasó de ser transportadora de la presencia de Dios a ser guiadora de la presencia de Dios. Porque dice ahí en el verso 7 o verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en la columna. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. De transportadores pasaron, hermano, a ser guiadores de la presencia. Y usted no debe de olvidarse que usted es transportador de la gloria de Dios. Y que es Dios el que nos guía a nosotros. Y no nosotros los que guiamos a Dios. Yo jamás voy a poder guiar a Dios, hermano amado.
Al contrario, si yo trato de guiar a Dios, ¿sabe dónde va a terminar Dios conmigo? Extraviado. Extraviado. Yo no puedo tratar de guiar a Dios. Es al revés, hermano. Dios nos guía a nosotros. Dios nos guía. Y ese era el propósito, hermano, del arca. El arca era para guiar al pueblo de Dios. Porque Dios hablaba, hermano, en medio de los querubines. Para guiar, para dar instrucciones. No eres tú, por muy sabio que seas, el que debes guiar la manera en que las cosas se hacen. Dice amén. Y ese es un error. Le digo, cuando nosotros somos los que guiamos. Mire lo que dice Josué, capítulo 3 y verso 3. Y son órdenes y son cosas que usted y yo debemos de aprender. Porque le digo, si nosotros no aprendemos que es Dios el que guía y es Dios el que determina, ¿sabe cuál va a ser el problema? Que usted va a querer meter su mano. Tarde que temprano, usted va a querer meter su mano. Va a querer meter su mente. Va a querer meter sus ideas. Va a querer meter sus pensamientos. Como Ahío y Usa metieron la mano y les costó la vida. Hello. Porque le digo, y le decía al principio, muchas veces Dios hace tropezar las formas humanas porque no le agrada. Entonces dice verso 3 de Josué 3. Y dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor nuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar. ¿Y qué dice? Y la seguiréis. Y la seguiréis. Son ustedes los que van a seguir al arca y no el arca a ustedes. Aleluya. Dice amén. Porque es el Espíritu el que nos guiará a toda la verdad y a toda la justicia. No somos nosotros. Tú eres un privilegiado. Quizás, hermano, eres un transportador, pero nunca trates de convertirte en un manipulador. Porque hay una diferencia entre ser transportador y ser manipulador. Yo no puedo ser un manipulador. Debo de ser un transportador de la presencia de Dios. Pero allá afuera hay mucha gente manipuladora de la presencia de Dios a su antojo y a su beneficio. Entonces aquí dice, vosotros partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Pero le digo, David cometió un gran error como líder, cometió un gran error. Y el error, hermano, que él cometió es que Dios es celoso de cómo se hacen las cosas. Joven, ¿tú quieres servir a Dios? ¿Quieres ser instrumento de Dios? Dios es celoso de cómo haces las cosas. Aleluya. Tienes que aprender eso. Y yo como líder, Julio como líder, ancianos como líderes, hermano, tenemos que aprender que Dios es celoso de cómo se hacen las cosas. Porque, hermano, el arca, Dios le hizo ver claramente a David que el arca era de él. El arca era de él y no de David, ni del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel no era el dueño del arca, ni David era el dueño del arca. Hermano, el propietario, dueño, hermano, y cómo él quería que se hiciera las cosas con su arca, era él. Por eso dice, el arca de Dios. El arca de Dios. Dice amén. Es de Dios. Y nosotros podemos, hermano, querer adueñarnos.
Y le digo, pasamos de transportadores a manipuladores. Pero entonces David cometió el error, le digo, de que no examinó profundamente a los que iban, hermano, pues en ese sentido, a ir al frente. Y dos que iban al frente, hermano, uno era Ahío, como leímos la escritura, y el otro era Usa. Pero Usa, hermano, tiene dos significados. Usa quiere decir fuerza, pero Usa también, su nombre significa cabra. Entonces David puso, hermano, a guiar, por decirlo así, hermano, todo aquello, y puso una cabra. Y una cabra, hermano amado, le digo regularmente, es terca. La cabra es terca. Y entonces, hermano, hay mucha gente que muchas veces, desafortunadamente, está al frente, pero tiene actitudes de cabra. ¿Sí me explico? Y no puede estar una cabra, hermano, no debería. De que puede, ahí vemos un ejemplo. Pero que no debería, no debería. Pero fue, hermano, David el que puso precisamente a esta cabra. Y entonces la cabra, hermano amado, iba a ver ahí, hermano amado, tratando de hacer la obra de Dios. Pero es una cabra. Y entonces vinieron las consecuencias. Porque como cabra trató de hacer, hermano, y de meter las manos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces dice la escritura, ¿estamos aquí? Dice en el verso 5, pero cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió, dice, la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo. Buena intención, ¿sí o no? Si usted lo ve humanamente hablando, pues qué buena intención. El arca se va a caer. Extiendo mi mano. Pero Dios ya había dicho, no la toques. Si yo la hago caer es mi problema. Dice amén. No la toques. Si yo hago caer algo, por algo lo hago caer. Es como cuando él hizo, hermano, caer al gran ídolo Dagón. Y el pueblo lo volvió a levantar, dijo el Señor, que no aprendieron, pues ahora se los voy a hacer, lo voy a hacer caer, le voy a cortar la cabeza, le voy a cortar las manos. A ver qué hace. Y lo volvió a hacer caer, hermano, de una manera más estrepitosa, porque ahora lo degolló y le cortó las manos. Entonces, a veces, hermano, Dios está haciendo cosas, pues, porque quiere enseñarnos que las cosas no están del todo correctas. Pero dice que él extendió la mano, la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra la cabra, contra Usa. Y Dios hirió ahí a la cabra. ¿Por qué? Porque la cabra tenía un problema. Lo hirió ahí por su irreverencia. Nosotros como transportadores, gente que desea la presencia de Dios, no podemos, hermano, darle lugar a la irreverencia en este lugar. Una persona irreverente es una persona que no tiene respeto a las cosas sagradas. Y el arca, hermano, era una cosa muy sagrada. Y lo que nosotros venimos, hermano, a hacer a este lugar es algo sagrado, mi amado hermano, que tiene que ver con adorar, glorificar, exaltar, bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, hermano amado. Y no podemos hacerlo de una manera irreverente. No puede haber irreverencia en medio nuestro. No puede haber gente, hermano, en medio nuestro, nosotros adorando y la gente con el gran chicle en la boca. Pero no, hermano, no. No puede haber, hermano, gente aquí, hermano, nosotros adorando a Dios y la gente pintándose las uñas, hermano.
arrancándose los cueritos. No, hermano amado, no puede ser posible. Yo no concibo, le digo, y siempre se lo voy a repetir, no concibo juventud, con todo respeto, sentada todo el tiempo. No lo concibo, hermano. No concebiría, hermano, que la Grace con apenas 12 años, hermano, estuviera sentada todo el culto. No lo concibo. Mi esposa nunca lo concibió y nunca se lo permitió a mis hijas, ¿te recuerdas? Le decía, párate, le decía, párate. Porque estamos en la presencia de Dios, estamos en el lugar. Y debemos demostrarle reverencia al Señor. Pero le digo, usted tiene que enseñarlo también como padre. Pero si usted deja que sus hijos sentados ahí, texteando, no, tiene que hablarles, tiene que orar, tiene que enseñarles. Hijos, adoremos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia no es para sentarse. La iglesia no es para venir hermano, a estar sentada, ¿verdad? Las 2 horas que dura el culto. No. La iglesia es para vine a adorarte, vine a alabarte, vine, hermano, a servirte, porque tú eres mi Dios. Aleluya. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres Dios eterno. Y no sé, porque yo le cambio a los cantos. Pero el asunto es que venimos a adorarle. Ahora, si usted vino a otra cosa, entonces diga, vine a sentarme, vine a dormirme, hermano. Pero no es así, ¿verdad que no? Aleluya, alábale que Él vive, dijo alguien por ahí. Aleluya, gloria a Dios. La palabra irreverente, porque dice que lo hirió ahí por su irreverencia. Otras versiones dicen por su atrevimiento. Y aquí, hermano, hay que tener cuidado con las cosas, hermano, porque a veces uno es muy atrevido. Y en su atrevimiento viola principios de la palabra. Y muchas veces usted cree que Dios está de acuerdo. Muchas veces hay gente que piensa que Dios le dio el ok. No, Señor. No. Entonces, irreverente o atrevido es, hermano, una palabra que se pronuncia shalá, que quiere decir dirigir erradamente. Entonces esta cabra estaba dirigiendo erradamente. Estaba dirigiendo erradamente. Pero pecar, la palabra pecar quiere decir errar en el blanco. Entonces nosotros podríamos, hermano, decir que esta persona estaba dirigiendo erradamente, estaba dirigiendo en pecado. Y nosotros no podemos, hermano, tratar de dirigir la obra de Dios en pecado. Yo no puedo, hermano, tratar de dirigir la obra de Dios en pecado. Julio no puede tratar de dirigir, hermano, al pueblo de Dios en pecado. Nadie debe, hermano, de tratar de dirigir al pueblo de Dios en pecado. Si el pecado lo ha alcanzado, hermano, confiesa su pecado y Cristo será amplio en perdonarlo. Pero no se atreva a hacer las cosas en pecado. Dice que es dirigir erradamente, chalal. Dirigir erradamente. Dice que es burla y dice que es engaño. Te sería triste, hermano, le digo, que nosotros queramos ser transportadores del arca con engaño y con burla. No, Señor. Las cosas de Dios merecen respeto. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero, hermano amado, cuando Dios interviene, le digo, y hiere a Usa, ¿verdad? Dios está enseñándole y mostrándole algo a David. Y le está enseñando, hermano,
que no se trata solo de saltar. No se trata, hermano, solo de gritar, mi amado hermano. No se trata solo de eso. Porque no se trata solo de salto, hermano. ¿Sí me explico? No se trata solo de aplaudir. Se trata, hermano, de reverencia, de santidad y de hacer las cosas como Dios dice. Entonces, cuando el Señor hiere a Usa, es para que David reaccione, recapacite, mi amado hermano, y que pueda hacer las cosas a la manera de Dios y con respeto. Dice amén. Entonces, ¿qué es lo que produce el que Dios, hermano, intervenga muchas veces y empiece a juzgar? Debe de producir algo en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. Amén. Y lo que produjo, hermano, en David fue precisamente temor del Señor. Dice el verso 2 de Samuel 6:9. Oiga, a través de aquello, dice la Escritura, y David tuvo temor del Señor aquel día. Dios mío, cuando vio aquello, dijo, Padre del cielo, perdóname si esto no es cualquier cosa. Esto no es un juego, esto no es una burla. Esto no puede ser así. Entonces le produjo temor dentro de su corazón aquel día y dijo, ahí viene la pregunta, porque ahora analiza y dice, no está bien esto. ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo? Y entonces usted se da cuenta que en ese cómo, en esa investigación, duró 3 meses. 3 meses duró. Pero fue sabio y dijo, no, pero el arca ya no podemos nosotros, no, llevémosla a algún lugar. Y la llevaron a la casa de Obed-Edom. Cuando llegan, hermano, a la casa de Obed-Edom, el arca, Dios empieza a bendecir a Obed-Edom de una manera sorprendente y sobrenatural, aleluya. Porque la presencia de Dios trae bendición. Trae bendición, hermano. Transportada y llevada de la manera correcta y puesta, hermano, en lugares correctos, trae bendición. Entonces David, después de 3 meses, él comprende su grave error. Entiende que no hizo las cosas como la palabra de Dios decía. Entonces, él toma la decisión de, hermano, volverla a transportar. Pero ahora la va a transportar como la palabra de Dios dice. Y no va a innovar. Regresa, si usted quiere, a los viejos principios. A veces, hermano, más vale cantar, hermano, coritos viejitos y antiguos, si usted quiere, hermano, que atraer innovadores cantos, hermano, que no hablan nada de santidad, que no traen nada de Dios, mi amado hermano. Yo prefiero, hermano, cantar coritos antiguos, hermano. Yo sembré, Apolo regó, pero ¿sí me entiende? Yo prefiero, hermano amado, cantar, hermano, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Yo prefiero eso. Prefiero eso, hermano, a cantar cantos que quieren transportar cantos en carros nuevos, pero hermano, que tienen ausencia de presencia de Dios, ausencia de contenido doctrinal, hermano, a veces totalmente contrarios a la doctrina. ¿Sí me explico? Pero debemos de ser celosos del arca y la presencia de Dios. David entiende. Sigamos porque ya se me acabó el tiempo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 15 y verso 13. Mire cómo David reconoce su error. Bienaventurado el que hace a un lado el orgullo, la arrogancia, la altivez,
y tiene la capacidad de reconocer y decir, me equivoqué, reconozco que me equivoqué. No es fácil, ¿verdad que no es fácil decir me equivoqué? No es fácil decir, mire, perdone, la molé. Cometí un gravísimo error. Perdón, no es fácil. Pero David lo hace. Y David dice, puesto que no la llevasteis la primera vez. Ellos le han dicho, claro, pues ¿acaso nos preguntaste? Tú la pusiste en un carro nuevo, amigo. Sí, pero yo reconozco que fue mi error. Porque no la llevasteis la primera vez. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros. No contra ustedes, no, contra nosotros. Ya que no le buscamos conforme a la ordenanza, se santificaron. Ahora, hermano, dijo, no, ahora ya no voy a mandar cabras. Ahora ya no voy a mandar un irreverente. Ahora yo ya no voy a mandar, ¿verdad?, a uno que conduzca y que se conduzca erradamente en esta vida. No, yo no puedo hacer eso. Entonces ahora lo que voy a hacer es que los que la van a llevar son los designados, pero hay que santificarlos. ¿Dice amén? Por eso, joven que estás aquí, muchachos, porque ahora hay una gama de muchachos tocando. Nuestro propósito es que se santifique. Y si el pecado, lo vuelvo a repetir, si el pecado los alcanza, confiésenlos. Confiésenlo. Más vale pasar, hermano, sus meses en cuarentena, pues. Sus meses, semanas, hermano, qué sé yo, ¿verdad? En disciplina. Y donde estén siendo lavados, hermano, amado, y limpiados. Y no que vengan aquí, hermano, leprosos. Y no que vengan aquí, hermano, con adulterio. Y no que vengan aquí jóvenes con fornicación. No que vengan aquí, hermanos amados, con la mente llena de pornografía. No que vengan aquí, hermano amado, con, verdad, todavía, hermano, exhalando, verdad, marihuana. Hermano, yo oí, mi esposa no me dejará mentir, tú lo oíste también. De alguien, no voy a decir mejor, voy a en un lugar del mundo, que se parece un poquito a esto, pero un lugar del mundo. Que me dijo que cuando venía a tocar el instrumento, venía enmarihuanada la persona. Enmarihuanada. Y usted la miraba y pensaba, hermano, mejor le hago todos los instrumentos para que no sepa. Y usted pensaba que estaba tocada. Estaba enmarihuanada. ¿Cierto o no es cierto, Bertita chula? Hermano, nosotros conocimos músicos, eso sí, en otro lugar. Eso sí. Donde, hermano, antes de ministrar le entraban al vino, al tequilita, al cuervo. Y se levantaban, hermano, y subían. Y ahí sí, miren, subían como cuervos, hermano. Porque esos no eran águilas, hermano, esos eran cuervos, hermano. Cuervos. Entonces, jóvenes, por el amor del Señor y de sus almas, no es así. Queremos que ustedes entiendan y se aparten y se santifiquen para el Señor. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Verso 15. Y los levitas, los hijos de los levitas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. La responsabilidad de la presencia de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas,
como Moisés había ordenado, conforme a la palabra. Entonces la alabanza empezó a ser ministrada conforme a la palabra y no conforme a moldes humanos, mi amado hermano. Aleluya. Ahora, mire, y cuando las cosas se hacen a la manera de Dios y a la manera de la palabra, viene el respaldo. Haz las cosas a la manera de Dios y Dios te va a respaldar aquí. Yo hago a la manera las cosas de Dios y Dios me va a respaldar. Aleluya. Entonces dice, 2 Corintios, 1 Crónicas 15, 26, ahí mismo. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto, aleluya, es Dios el que nos ayuda a nosotros. Y no somos nosotros los que ayudamos a Dios, hermano. Dios nos da el privilegio de trabajar en su obra, amado hermano. Pero legalmente el que nos ayuda a nosotros, Él es Jehová nuestro ayudador, nuestro guardador y nuestro ayudador. Entonces, ten cuidado de no quererle dar ayuditas a Dios, ¿verdad? Ayuditas, para ver si su presencia se mueve, no. Hermano amado, dejémonos guiar. Hagámoslo a la manera de la palabra. Hermano, permitamos que el Espíritu nos dirija en los coros y se va a dar cuenta que Dios va a estar ayudándote, porque en aquel día dice, y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ahora, hermano, todo era diferente. Las cosas eran como Dios había ordenado y había respaldo y sacrificios al Dios de Israel. Aleluya. Pero yo termino, mi amado hermano, por causa del tiempo. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que ahora la manera era la manera de Dios. E incluía sacrificios. Aleluya. Porque usted debe estar dispuesto a sacrificarse para el Señor. Transportar la presencia de Dios requiere sacrificio. Estar dispuesto. ¿Usted está dispuesto a sacrificar? ¿Qué ha sacrificado hasta el día de hoy? ¿Qué ha sacrificado? Le pregunto. Ellos sacrificaron, hermano, un carnero, sacrificaron esto, lo otro. Pero uno tiene que aprender a sacrificar. A veces oí por ahí, tienes que sacrificar tiempo. A veces, mi amado hermano, tienes que sacrificar un deporte con tal de buscar, hermano, y transportar la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Tiene que ser más importante la transportada de la presencia de Dios que tu deporte. Tiene que ser más importante, hermano, la presencia de Dios que tu novela. No, hermano, es que de veras, hermano, la presencia de Dios tiene que tener importancia para nosotros. Aleluya. Aleluya. A veces tienes que, hermano, sacrificar un momento de descanso. Y tienes que esforzarte. Y voy a sacrificar este momento de... Ay, Señor, es que solo el día domingo es el día de descanso y el pastor quiere que nos levantemos a las 9 de la mañana para venir al culto a las 11. Tienes que estar dispuesto a sacrificar. Aleluya. Habla, Padre, dijo alguien, va. Háblanos, Padre, dijo alguien, va ahí. A veces tienes que sacrificar una reunión. Hay cosas que hay que sacrificar, mi amado hermano. Pero dice la Escritura en el verso 23. Fue pues David, oiga eso, pero mire quiénes son los que dan el ejemplo de sacrificio. Fue pues David, número 1, el líder. Porque si usted me va a ver sentado a mí, hermano, amado, todo el tiempo, yo estoy grave. Y usted sabe que a pesar de la enfermedad, hermano, y de los padecimientos, usted ve, hermano, que yo prefiero estar aquí al frente. Y prefiero, hermano,
Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar lejos de ti. Te quiero adorar, Señor. Aleluya. Y yo prefiero estar aquí. Prefiero estar, hermano, aquí, levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Aleluya, gloria a Dios. Y a veces por causa de los ciertos tratamientos, hermano, estoy débil, agotado. Pero trato de estar, aleluya, en lo que pueda estar. Gloria a Dios. Entonces David dice, y los ancianos. Fue pues David con los ancianos de Israel, hermano Julio y hermano Joelito, aleluya. Fueron con los ancianos de Israel, los capitanes, aleluya. Ya vio, hermano, ahí está el fútbol porque fueron los capitanes, dice. Los capitanes, mira, hermano, aquí hay capitanes. A ver, ¿quiénes son los encargados de las áreas? Levanten la mano, si hay algún encargado del área aquí. La hermana, el hermano es encargado de área. La hermana, esposa de Julio también, ¿o no? La hermanita Berta está encargada de área, ¿no? Ya no. ¿Ah? Pro templo, dice la hermanita Berta, aleluya. Pero hay más encargados de área. La hermana Calito, hermanas, diferentes personas. Pues, entrémosle a la búsqueda de Dios. George como presidente o pastor de jóvenes. Sería, hermano, triste que los jóvenes lo vieran todo el tiempo sentado, todo agüitado, hermano. No, pero lo ven buscando a Dios, postrándose, hermano, delante del Señor. Démosle aplauso al Señor. Aleluya. Entonces dice 2 Samuel 6:13, y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Aleluya. Entonces, hermano amado, creo que como le digo, David fue el que dio el ejemplo en todo. Cierro con esto, verso 14 de 2 Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino, porque debemos de dar ejemplo en lo espiritual y aún en nuestra manera de vestirnos, hermano. Estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Dios, del Señor, con aclamación y sonido de trompeta. Un fiestón. Próximo culto vamos a ver, hermano, otra parte de eso. Pero, ¿por qué no en esta mañana o tarde ya te pones de pie? Y nos damos cuenta, hermano, la bendición que tenemos de ser portadores, transportadores del arca del Señor, de la presencia de Dios. Dios quiere que tú sientas y yo sienta la responsabilidad. Hermano, servimos, adoramos y buscamos al Dios Kadosh, al Dios Santo, hermano. Y él le dijo un día a Moisés, cuando unos se metieron a hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, los mató ahí, enfrente del arca. Y le dijo Dios a Moisés, yo debo de ser tratado como santo. Y Dios quiere que tú y yo lo tratemos como santo. Le demos reverencia, respeto debido a su nombre y a su grandeza. No te vuelvas irreverente. No te vuelvas. Tú eres una oveja. Tú no eres una cabra.
Tú eres una oveja. Compórtate como oveja. Compórtate como oveja. Aquella cabra era irreverente, hermanos. Guiaba erradamente. Guiaba con burla. Guiaba con engaño en su vida. Tú no puedes vivir una vida de engaño, no debes. Puedes, pero no debes, porque desagradas a Dios. Pero bienaventurado tú que conoces la presencia de Dios. No solamente sabes, conoces a Dios, has conocido a Dios, has conocido su presencia, la has disfrutado. Y yo no quiero nunca perderla. Yo quiero estar aquí, postrado ante ti. Quiero estar ante tu altar. Levante su mano, que sea su oración y mi oración. Y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad. te quiero adorar. Vamos, confesémoselo. Te Quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar Bastante aquí, tiempo he estado alejado del arca, postrado en tu presencia, pero ahora yo declaro que prefiero estar aquí. de ti. Prefiero estar aquí. Te quiero adorar. Yo te quiero adorar, Señor. Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, Postrado en tu presencia. Que estar. fuera de ti. Yo no quiero estar fuera. Te quiero adorar. Permíteme entrar a tu presencia, oh Dios. Señor, te quiero Y si hay cosas en mí que no te agradan, te pido perdón y arráncalas en esta noche. Prefiero estar aquí. Prefiero estar aquí. Postrado en tu presencia. Que estar. fuera de ti. Te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor. Te quiero